La otra, en la siguiente pasada, es lo mismo, pero cambia el avance. ¿Ya? La siguiente pasada aumenta el avance y se mantienen las condiciones de corte. ¿Ya? El ensayo 4, volvemos a avance 0,1 y aumentamos la profundidad. La idea de todos estos ensayos es que ustedes puedan obtener gráficas, ¿ya?, con los valores de la fuerza y lo que se les pide aquí en el informe. ¿Bien? La idea, además de informar esto, que eso va a tener una nota de informe de laboratorio, es que ustedes practiquen lo que hemos visto en clase. ¿Ya? Practiquen la geometría del corte, cómo calcular la fuerza, cómo calcular la fuerza en la zona donde el espesor de gluten es máximo, etc. ¿Bien? Bueno, del informe y eso podemos hablar más ratito o una oportunidad para que nos centremos en el... Lo que pasa es que ustedes tienen una prueba después. Entonces tenemos que hacer la experiencia rápido porque... Sí, lo más rápido posible. No, las explicaciones estas son generales. Después les digo que si quieren ver una experiencia de corte, se puede acercar, 4 personas se pueden acercar ahí y ver la pasada. Ver el mecanizado, ver el fresado no tiene mucha gracia en realidad, pero por si lo quieren ver. De a poquito aquí se pueden ir, a ver, esto no lo vamos a usar ahora. Ahora se pueden acercar para acá para revisar de qué se trata el aparato experimental que hay. Mira, ahí está el aquí. Entonces, ya conocen esta máquina, este es un centro mecanizado, una máquina... Sí, del control y de aspectos de la máquina no vamos a ver hoy día nada porque no es el tema del laboratorio. ¿Por qué nos vinimos acá? Porque vamos a poder realizar acá unas operaciones de fresado donde vamos a poder medir las fuerzas. ¿Cómo vamos a medir las fuerzas? Las fuerzas las vamos a medir con una plataforma dinamométrica, que es un instrumento de tipo piezoeléctrico, tiene cristales piezoeléctricos en su interior. Esos cristales piezoeléctricos son de un material que cuando se somete a esfuerzo se polariza y produce una carga eléctrica que es proporcional a la fuerza. ¿Ya? El instrumento con que vamos a medir la fuerza. La pieza que vamos a mecanizar está montada sobre el instrumento. Entonces, ese instrumento está conectado a un sistema de adquisición de datos, que es este que está acá, ¿ya?, pero antes a una unidad de control. Entonces, del instrumento sale este mazo de cable, llegamos a la unidad de control, de la unidad de control salimos con 3 cablecitos que llevan la señal de fuerza en 3 ejes, ¿ya?, que son los ejes del instrumento, no los ejes de la máquina. La máquina tiene sus ejes, ¿ya?, pero el instrumento tiene sus propios ejes. Entonces, una persona por grupo podría hacerle una foto a las indicaciones de los ejes acá para que cuando yo les pase el fichero sepan qué canal de datos es relacionado con qué fuerza. Bien, eso lo hace uno por grupo. Por acá tenemos un programa entonces que nos va a permitir registrar las fuerzas durante cada una de esas operaciones. ¿Ya? En ese programa se puede guardar la señal con un nombre para que uno relacione lo que está midiendo con el ensayo que realizó, y la idea es que vamos a hacer estos 5 ensayos que les estoy comentando. ¿Bien? En una de las hojas de la guía está la geometría de lo que vamos a hacer. ¿Ya? Esto es el mismo ensayo en 2 bits. Tenemos... Bien, esto está un poco aquí apretado porque este no es el uso que se le da normalmente a una máquina herramienta. Nosotros la estamos instrumentando la máquina para poder hacer mediciones que no es frecuente realizar en una máquina. ¿Por qué? Porque queremos estudiar ciertos fenómenos asociados al proceso. ¿Ya? Entonces, les dejé acá también los datos técnicos del instrumento, por si alguien quiere conocer un poco más del instrumento. Ahí están su hoja de datos y un gráfico de un dibujito del sensor. ¿Bien? No sé si alguien tiene alguna duda. ¿No? ¿Muchas? No deberían tener muchas dudas porque en realidad lo que vamos a hacer es una operación de fresado. Se puede ver qué tipo de operación es acá en el dibujo. ¿Qué tipo de operación es esta?
Un fresado periférico. Y dentro del fresado periférico un fresado en concordancia. Exactamente. ¿Sí? Es un fresado en concordancia. ¿Sí? Estamos entrando por aquí y estamos saliendo por acá. ¿Sí? Esta es la pieza. Ese es un dibujo, un esquema de la pieza, porque en realidad la pieza que hay acá es un poco diferente. Pero la idea es que ustedes tengan clara la situación de la pieza en el sensor, principalmente porque eso les va a dar relación con la fuerza. O sea, esa posición va a estar relacionada con la fuerza. ¿Ya? Bien, conocen esta operación, saben dónde se produce la fuerza máxima, ¿cierto? La fuerza máxima se produce donde está la entrada del filo. La herramienta que vamos a utilizar está montada, es una herramienta es un portaplaca que tiene 4 placas, pero nosotros sacamos 3 placas. O sea, nos quedamos con una herramienta de un filo. ¿Ya? Pueden echarle un vistazo a la herramienta también, es una placa, sabemos que las placas tienen ángulos de inclinación pequeños. Esa placa tiene una inclinación, no tengo el dato exacto del ángulo de inclinación, pero debe ser unos 7 grados, 8 grados. ¿Ya? ¿Pero cómo sería? Bien, No, pues es concordancia. en esa pantalla, ¿qué es lo que hay? En esa pantalla van a poder ver, en esa pantalla vamos a tener dos cosas. El programa de medición de fuerza, ¿ya? Este programa está conectado a la cajita esta. Bueno, más que el programa administra el trabajo de una tarjeta de adquisición de datos. En la tarjeta de adquisición de datos entramos con cada uno de estos 3 cables. ¿Ya? Entonces, a la tarjeta de adquisición de datos estamos metiendo señales de voltaje que son proporcionales a las fuerzas que estamos midiendo. ¿Cómo relacionamos esas señales de voltaje con la fuerza? Por medio de la sensibilidad. ¿Sí? La sensibilidad en esta unidad de control del instrumento es seleccionable. Tiene 4 rangos. Nosotros vamos a usar un rango de fuerza de 1 kilonewton, que es más que suficiente para los valores de fuerza que vamos a medir. ¿Bien? ¿Qué vamos a medir acá entonces en el proceso? Una fuerza en el eje X del instrumento, una fuerza en el eje Y del instrumento y una fuerza en el eje Z del instrumento. ¿Qué fuerzas vamos a utilizar para calcular la fuerza de corte? Depende de cómo suena. Claro, exactamente. En el instrumento el eje Z es vertical. ¿Bien? Y el eje X e Y está en el plano. Entonces, como dijimos que el ángulo de hélice era pequeño, para esa herramienta vamos a suponer que la fuerza de corte se produce principalmente por las fuerzas X e Y. O al revés, las fuerzas X e Y dan origen a la fuerza de corte. Pero tienen que tener las dos para estimar o para calcular la fuerza de corte. ¿Con qué ecuaciones? Con las que hemos visto en clase. ¿Ya? Y no para cada punto, porque acuérdense que en este proceso lo que va pasando con el espesor de viruta es que va variando a medida que gira la herramienta. Yo no les pido que lo hagan eso en cada punto. Lo vamos a hacer en el punto más importante, que es el punto de espesor de viruta máximo. ¿Bien? Gol de Vidal. ¿Bien? ¿Vamos? Está bien, parece. Vamos a poner el partido. Ya, por favor, si hay alguna consulta, aquí está indicado todo. A sub P, la profundidad de corte va a ser para todos los ensayos, los 3 primeros ensayos va a ser 4 milímetros. ¿Bien? No, perdón, 3, los penales ya. Sí, 3 milímetros. Entonces, los 3 primeros ensayos vamos a variar avance. ¿Para qué? ¿Qué podemos hacer con esos 3 ensayos? Podemos determinar qué va a pasar con la presión específica de corte cuando variemos el avance. Varía. Depende. ¿Sí? Depende. Más que debería variar, varía. Entonces, como vamos a tener la presión específica de corte para distintos H1, podemos graficar. No atajaron. Podemos graficar fuerza. Podemos graficar fuerza de corte partido por área. Eso es presión específica. Podemos graficar presión específica versus H1. Por lo tanto, podemos obtener la curva exactamente. ¿Con qué? Con el MATLAB, con lo que sea, con el Excel, como quieran. ¿Ya? Eso lo hacen ustedes como deseen. Entonces, eso es lo que se refiere, porque en el proceso hay varias velocidades. Pregunta Macarena si vamos a trabajar a velocidad constante. Velocidad corte.
Velocidad de corte. La velocidad de corte es constante porque las RPM siempre son 1200, ¿ya? Pero el avance no es constante, ¿ya? Bien. ¿Somos felices ya? Sí. No han pasado fabricación todavía. No han pasado fabricación todavía. Ya. Para los que están insultando. Ya. ¿Alguna otra consulta? El avance es variable, podrían calcularlo enseguida. ¿Cómo calculamos la velocidad de avance para estas operaciones? El avance, número de filo y la RPM. Muy bien. El avance es Z por el número de filos, que dijimos que era 1 por la RPM. Entonces, el primer avance lineal, BF, velocidad de avance, sería 1200 por 0,1, 120 milímetros minuto. El segundo sería 240 y el tercero 360. ¿Sí? Eso es importante anotarlo porque el operario lo va a preguntar. Cuando hagamos los ensayos nos va a decir, ¿qué profundidad para el primer ensayo? Ahí la tenemos, 3 milímetros. ¿Qué avance? Él no le interesa el avance por filo, le interesa el avance lineal. ¿Ya? Y eso sería 120. Y el A sube 2. Perdón. Con las RPM, sí. El avance lineal es en fresado, sería el avance por filo, por el número de filo, por la RPM. ¿Ya? Bien. ¿Estamos? Bien. La idea de estos laboratorios es que no se crean todo lo que ven. ¿Ya? La idea de estos laboratorios es que ojalá en el informe propongan puntos de discusión, como podría ser, por ejemplo, que la herramienta, si la vieron, no tiene el ángulo de hélice 0. O sea, la herramienta tiene una inclinación. Eso significa que la fuerza, que la herramienta no entra cortando toda la profundidad de una vez, empieza cortando de a poquitito. ¿Ya? Y eso obviamente aquí se va a registrar. ¿Ya? Pero ustedes en su análisis eso lo van a despreciar. ¿Ya? Bien. Vamos a ir a buscar a Arroz. Ya, es el paso. Vale, debe estar más cerca. Ya, me permiten ahora, voy a conectar esto. Está por aquí. ¿Qué grupo va a mirar la primera pasada? Los que estén más cerca. Ya. Yo acá con mi Yo estoy grabando. Ya, el grupo 1. Ya, entonces ahí sigo A grabando. ver, lo importante acá, ¿Ah? les repito, no es mirar ni la pantalla de allá ni la pantalla de acá. Es para entretenerse más. Ah, ¿tú vas ¿Ya? allá? Lo importante es entender la actividad y saber los datos que vamos a registrar. ¿Ya? Yo voy a poner acá, voy a ir intercalando las fuerzas con el video. ¿Ya? Para que vayan. Aquí queremos colocar el FZ. ¿Se apagó esto? A ver, No, pues sí, así, pues se bloquea la pantalla. Ah, lo siento. Sí, Sí, es que no sé usar esta semana. Y ahora grabar. ¿Listo? Eso era como una repasada, una corrección. Billy. ¿La primera cosa? Ya, el primer ensayo es avance 120. Ahí tengo todos los dedos. Velocidad 1200. A los P3. ¿Y profundidad 3? Profundidad 3. Ahí. Es el avance.
el AE? ¿Te volteamos ahí o no? ¿Ya? ¿Te volteamos ahí? Mejor. Ya, aquí tienen que darle espacio a Robert para que... Casi no está. Grabé la corrección que hizo. En la primera pasada. Ya, ahí están los datos de la primera pasada. Queda al lado. Voy a poner aquí. Se faltó la onda expansiva. Dame un segundo, Robert, voy a anotarlo. Ya, entonces, vamos a repasar aquí los datos de pantalla. Me dicen que esto tiene que estar bien para que después les cuadre con los datos que... Entonces, diámetro 25, el número de filo 1, N 1200, avance 01, AP 3, A sub 2, estaríamos bien, ¿cierto? Sí. Ya. Estaríamos... Ya, vamos a hacer una última prueba. No, gracias, que tengo mirando ahí. Ya, ese es el sensor de fuerza, ¿se fijan? Entonces, si lo cargo en el eje X, ¿Tenéis para grabar eso? se debería mover principalmente el eje X. Es difícil que uno aquí El pueda rojo. cargarlo solamente. Claro, arriba tienen una leyenda con la, No, no alcanzo con la a ver. fuerza. ¿Ya? ¿Cuál dice? Aquí por favor no mete las manos nadie cuando la máquina está funcionando. Yo no. Porque son Ya. distintos avances. Ahí. Z es el eje el verde, Z, A es el X. Ahí está. ¿Ya? La gracia de estos sensores piezoeléctricos es que tienen una frecuencia natural de 2000 Hz. Entonces permiten medir a alta frecuencia. El X es el blanco, que no se ve ahí, lo voy a mover un poquito aquí. Ahí está. Ahí que ¿Ya? se ve. Ahí. Bien, entonces la primera pasada es avance 120. Ese es un avance lentito, así que nos va a dar tiempo para registrar los datos y para que vean ahí cómo se va desarrollando el proceso. ¿Estamos? Bien. Ya, estamos bien. ¿Ahora? Sí, dame un segundo. Yo le aviso. Ya, no. Se fijan que el avance es muy lento. Vamos a cortar por el costado de acá. Ahí está la fuerza. Voy a dar ahí se queda. Los minutos están saltando hacia atrás. Déjame ir girando ahí un poquito más. Está avanzando, ¿no? No. Ahí. Lo que voy a sacar. Yo vi. Bien. Los datos los va a tener después. Sí, claro. Sí, ya lo estoy
Es importante que registren el valor de la sensibilidad de aquí, ¿ya? Para el eje X y para el eje Y. Los puntitos que están marcados con rojo. Eso les va a permitir relacionar el voltaje que estamos sacando aquí con el sensor con la fuerza. ¿Ya? Ya. Voy a hacer. Sí, cambien de. Mira, apuntarla de 120 para grabar a 120 con la persona. Pero 120. Debería faltar. Pero eso no sé si es 120. ¿Ya? Con eso. Ya, hacemos el cambio. Se supone que ahí va a tener como harto de FX. Vamos a ver los datos. Harta de FX. ¿Cómo? Como que va a ir tomando hartos valores. Lo que hicimos fue registrar varios giros de herramientas. ¿Ya? Entonces hay varios pulsos. Sí. ¿Ya? Registramos varios pulsos de eso. Lo que quería ahora era ver si puedo hacer un programa para ver eso. ¿Por qué no voy a darlo? Igual, pues me den una cosa con un 2, weón. ¿Cómo te esta máquina, mamá? No sé. ¿Seis máquinas? Bien. Depende de qué Por pregunta. eso yo. Pero ahora entra teoría, ¿no? ¿Más fácil eso? Ah, sí. ¿En serio? Ah, más complicado. Hay escaleta, weón. No. ¿Qué? No, en serio, si eso debería ser más fácil porque... Si solamente entra el cálculo de los alimentadores, ¿no? Ojalá lo haga con verdadero y falso. Sí, ojalá que no haga desarrollo, ahí me cago. ¿Cómo? Desarrollo. Me muero. No sé qué es verdadero. Porque desarrollo además que va a ser exquisito a responder. De hecho... Si yo siempre me dardo. ¿Y en un ejercicio no va a inventar? ¿Sí? ¿Me parece 50? Yo creo que va a valer. Va a valer como 30. 30 por ahí. 30 puntos. Y el otro, los 20. Los otros 20 no sé, yo creo 2 ejercicios de 10. ¿Con cuántos puntos tengo el 4? ¿Es un solo ejercicio? ¿Un solo ejercicio? Y entonces la teoría, ¿cuánto le va a poner? Ya. ¿Puedes ubicarlo? Pero si necesito un 4. Sí, la prueba es para los que fueron a No. 4, 6. Ya, ahí está el registro de fuerza. ¿Ya? Pero eso es voltaje. Entonces ustedes con la sensibilidad tienen que transformar eso en fuerza. ¿Ya? Entonces, ¿qué punto tendremos que tomar de ahí para hacer las cuentas? El punto mayor. ¿Ya? Ahí están los tres ejes. ¿Ya? Profe, no entiendo el... Ya, esto lo podemos, si no lo entienden, lo podemos discutir en clase para alcanzar a hacer el ensayo. Ah, es cada uno de ¿Ya? estos marcados. Ya. ¿Qué hay ahí? Hay una fuerza en verde que representa, El Z. habría que mirar si en ese gráfico que es nuevo, pero no debería ser el Z. ¿Ya? Ah, entonces. Permiso. Ahí tenía rojo Y, blanco X. verde Claro. Z. Debería ser, el rojo y verde debería ser la fuerza X e Y. Y el azul debería ser la Z, que es menor. ¿Ya? Entonces, eso en el punto máximo, que ahí ya tienen una fuente de error, porque en esto pueden elegir el punto, digamos, hay uno que es el mayor para un grupo y para otro grupo a lo mejor va a estar otro el mayor, porque esa es una onda y hay muchas. Lo importante es que tengan criterio para elegir, no elegir, no sé, pues de todas las ondas, la más grande, porque se fijan, hay algunos momentos donde esto se ve más estacionario, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay unos puntos donde las ondas crecen. ¿Por qué puede ser eso? Por alguna vibración. Estos sensores son muy
sensibles, así que detectan cualquier irregularidad que haya en el material, etc. Entonces, eso. Bien, pasamos al siguiente. ¿Se entiende? ¿Cambiamos el grupo? Cambiamos el grupo, sí. ¿No está mucho? Ya, la siguiente condición de corte es 0,2 de avance. Oh, perdón. Perdón. Ah, pero sé. Sí. Sí, vamos a mostrar el avance. Así es, pero esto, 240. 1200 por 0,2, 240. 240. Y la pasada es lo mismo y la velocidad. Sí. Ahora tiene que pasar otro grupo a ver si quieren ver la pasada, si no la ven acá. ¿O pasemos todos si somos dos? ¿somos dos, no? ¿Qué hago la diluta? Mejor. Ah, no, la que está ahí suelta. Aquí va a ir el doble de rápido. Ya, ¿te doy no? ¿Ya? Nada, es el doble. Ya. ¿Eh? ¿Esa imagen la va a subir? Les voy a subir los datos, ustedes hacen la imagen. Me mandamos un pain. Y ahora vamos a ir a el avance. No, pero es que ese necesita, no es de la máquina. Porque son diferentes, porque no necesitan compromiso. ¿Tenía 120? Sí, 120. Y 200 RPM, 12 diferencial, 12 ahora son 12. ¿Ahorita cuando vayas a estar cerca del tronco?
antes, pero bajamos a sus P1 ROR. ¿No corté? No, todavía no. Puede ser digital o analógico. Eso por Vita, weón. Sí, pero es que ahí no se ve, se buguea con la luz. Ya, voy a cambiar acá. Cero, uno. Empezó. La misma. Dale, no. Ya va la última pasada. Damos vuelta la pieza, abrirla hasta la tornilla y la mecanizamos. Ah, para planear. Sí, para planear la cara que teníamos. Ya, vamos a hacer una última operación que no estaba aquí. ¿Ya? Voy a hacer la parte la operación va a consistir en un planeado. Y ese planeado lo vamos a hacer de forma manual en la máquina. O sea, Robert va a ir moviendo la herramienta para realizar un planeado de una pieza que está por la parte inversa de la pieza que está montada. Esa pieza que estamos ahí como probeta, estamos utilizando una pieza que se utilizó para otro laboratorio. ¿Ya? Estamos optimizando los recursos. Entonces la vamos a dar vuelta, van a ver la pieza que se expresó para hacer otro laboratorio y nosotros le vamos a hacer un planeado. ¿Los que cortan son estos? La gracia de ese mecanizador es que es un planeado, es un planeado frontal, corte y sostenible, porque tiene paredes, y le vamos a poner a la herramienta sus 4 filos. Esos son los filos. ¿Cuántos filos tenía entonces? 4. Estaba trabajando con uno, ¿no? Ahora uno. Este es un fierro, este es un material especial, que uno le hace un rebaje y todo. Bueno, es de fábrica, si igual la usa. Y es calza y las pláticas se van a ir, son las que cortan. Sí, eso es importante. Y está todo el rato acá para Eso grabar. tienen que registrarlo. Son de carburo. Sí, después eso le pones Material especial. en el eje X. Dame un segundo. Sí. Negro, lo que me En el eje X. ¿Dónde le mira? Y en el eje X. Y el avance en el eje. O sea, esto se lo dejé a todos. No sabía cómo íbamos a montar el. Esto era ahí. Íbamos avanzando en esto. Y el Z es positivo en este sensor, si no me equivoco, hacia
¿Hacia arriba atrás? Hacia abajo. Bueno, choro. Ya se está cuenta con la pantalla apagada. No, sí, está grabando. ¿Verdad? No sé, a lo mejor puede ser un poco más fácil. ¿Esta aquí la va a mecanizar, por favor? Aquí no sé si la podré amarrar por otro lado. ¿Cómo? Sí, así puede. Déjame la pieza un poquito más fácil para que no vengan todos. Esta es la pieza que vamos a mecanizar. Vamos a hacer un planeado en la escala superior. Esta pared. ¿Ya? Este es un cajeado que tiene una isla aquí. Se hizo aquí en esta misma máquina. Perdón. ¿Y el material? El material también lo hemos mostrado. El mío es 20. Este es metal duro, ¿cierto? Sí. Ya, la velocidad para que la noten. Con los pies lo veo como 1,5. Y avance de 600. No lo hay problema. No. ¿Pero es continuo su motor? Sí. Enciéndele la cámara. No, se enciende. ¿Lo está grabando? Este es un trazado frontal entonces, recuerden, vamos a estar trazando una especie de isla. Vamos a estar cortando la entrada y la salida. En el caso de que viene un plato, ¿no? No, estaba el B. No, en las transparencias hay un caso de trazado frontal, hay un ángulo de entrada, un punto de cero, y un ángulo de salida, un punto de centro. Acuérdense que decía corte simétrico y corte
Aquí no tenemos los datos de la ¿A cuánto estamos ahora? ¿A 3.000? Ya. Sí. Esta sería... ¿Hacemos un programa mejor? Si tú quieres, ¿vale? ¿Para qué lado contigo? Ya, vamos. Ya. Y lo de Instagram. Ya. ¿Te toma mucho tiempo? No. ¿Qué avance vas a ir? Por los ¿cuánto? ¿De qué haga? ¿Tanto? ¿Sí? El avance por kilo queda aquí es 0,05. 0,05. Ustedes lo cuentan. Los resultados que tienen que tener el avance lineal es 600. Número de kilo 4. La RPM dijimos 3.000. Con esto pueden calcular el límite. Sí, 3.000. Ya, no lo vamos a hacer manual, Robert lo va a programar. Y lo vamos a hacer programado en la pasada. ¿Ya? Eso es parte del curso de automático. ¿Vamos a cortar todo? ¿No? Claro, la unidad.
¿Y ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ya? No, pero ahí. Tengo que... ¿Pasa que está grabando? ¿El AP cuánto dijimos? ¿Cuánto le da? 1 milímetro. Y de A sub E no existe. Ya, vamos a grabar todo. Tienen que avisarme antes que entre. Ya, a ver. 1, 2, 3, ya. Bonito. Bonito, bonito. Ah, no, digo. Ya, y ahí está lo que cortan los filos. Miren qué interesante la forma de la fuerza. ¿Sí? Entonces igual hay una zona ahí donde no hay corte. Otra cosa importante, yo les voy a dar los ficheros con los datos. Ustedes que conocen el proceso saben que hay zonas donde no debe haber fuerza. Y ahí existen esas zonas, pero se ve una parte plana y se ve que las señales no llegan a cero. Entonces eso es un valor constante. Ustedes lo pueden eliminar en su programa. ¿Ya? En el programa le restan o le suman el valor correspondiente al error que tenga ahí la fuerza. Y ustedes lo dejan en cero. ¿Ya? ¿Qué forma tiene la fuerza? Donde hay corte. Un poco más complicado. Que no es una fuerza que sea ni constante, ni que sea que sube, se mantenga constante o baja. ¿Eso por qué? Porque hay 4 ciclos. Entra un filo, sale entre el otro, sale 4 ondas que son para acá. Debería ser. Debería, digo, porque aquí hay varios asuntos, que no es tema del curso, pero es para que vean cómo resulta una prueba experimental. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que el avance que usamos fue pequeñito. El avance es de... ¿Cuánto fue el avance? 0,05. Eso quiere decir 50 micrómetros. Gracias, Roy. Sí, está bonito. Si hay un error de posicionamiento de las placas que sea mayor que 0,05, puede ser que una placa no corte. Claro. Entonces no se ve. ¿Ya? Entonces habría que ver Claro, ahí cómo fue el ensayo. profe, a lo que voy es que se supone que cada filo entra en una fuerza constante, se debería ser ¿Cómo el que viene? ¿Se acuerdan? Bueno, aquí cambió la forma, porque estamos entrando a un corte que es más ancho. Bueno, a lo que digo yo, no es que haya 4 kits en vez de 1, ¿sí? No tiene que ver con el instrumento de medida. No, el instrumento, este instrumento para estas condiciones registra fielmente la fuerza que se está produciendo. Pero, por ejemplo, si la herramienta que estamos usando tiene una vibración, eso va a hacer que cambie el corte y eso también lo va a registrar el instrumento. No es el caso, porque es una herramienta bien maciza. ¿Ya? Una consulta, Sí. porque dijo que podríamos eliminar, llevar así más baja. ¿Eso afecta la amplitud máxima? Claro. Sí, de hecho, es una fuente de error que uno debería considerar. O sea, lo que me refiero es que aquí se nota que no hay corte. La fuerza debería ser cero. Entonces, si ustedes le hacen un zoom a eso, van a ver que hay un valor. Ese valor lo pueden llevar a cero, sumándole a la señal verde el valor correspondiente, el valor medio correspondiente. ¿Ya? Pues supongamos que sea menos 0,05, por decirlo, o 0,03. Le suman a todo ese vector 0,03 y esa señal la vuelven a graficar y van a ver que va a quedar en cero. ¿Ya? Y eliminan. Entonces 0,03
van a representar 5 newton, 3 newton. No es mucho, pero si uno lo elimina es un error. ¿Ya? ¿Estaríamos? Estaríamos.